La iglesia es el lugar donde los que han creído en Jesús, en el Hijo de Dios, y por medio han creído en la obra de Jesucristo, en el Hijo de Dios, en la sangre que Él derramó en la cruz para el perdón de sus pecados, han sido hechos santos al ser rociados con la sangre. Pero que ahora entonces la iglesia es el lugar donde esos santos se congregan y permanecen en esa santidad. Y ese proceso se llama la santificación. Y el proceso de santificación, el proceso de santidad, sin la cual nadie permanece, nadie verá al Señor, entonces solamente se lleva a cabo por medio de la oración y de la palabra de Dios. No es haciendo parte de un club social o perteneciendo a una religión. La única manera que nosotros podamos permanecer en esa santidad, producto de la fe, de haber recibido el perdón de los pecados por medio de la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios, es a través de la oración y de la palabra de Dios. La iglesia, esa es la función, de proporcionar los canales para que los hombres y las mujeres que han sido santificados por la sangre del Hijo de Dios permanezcan en esa santidad. Y eso, entonces, les decía, es lo que nosotros como congregación hacemos. Cada actividad que nosotros estamos aquí desarrollando está dirigida a que usted entonces o esté en oración o esté permaneciendo en la palabra. Tenemos la oración de madrugada de 5 a 7 de la mañana, tenemos los grupos de estudio bíblico todos los días en casas, tenemos el seminario para el estudio profundo de la palabra, tenemos vigilia de oración y de lectura de la Biblia, y a eso entonces ahora le añadimos el sábado, entonces también un tiempo para aprender a leer correctamente la Biblia. De manera pues de que, como tal, ninguno de nosotros tiene excusa para decir entonces al Señor, es que allí donde estábamos, donde nosotros íbamos, donde nos pusiste, no habían o no hacían las cosas que eran necesarias para que nosotros alcanzáramos esta santidad y pudiéramos verte, sino que cada uno entonces ahora debe usar su propia voluntad para participar. Porque no es que nosotros lo estemos haciendo porque a mí me pareció, que yo esté inventándome algo que poner a hacer a la iglesia o que ponerme yo a hacer con la iglesia, sino que es de la manera que el Señor Espíritu Santo nos está pastoreando, nos está guiando a que nosotros podamos alcanzar esa vida eterna, esa santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pero esa santidad, les repito, no proviene de una religiosidad, sino de mantener una relación con el Dios único y verdadero, el Padre Celestial, por medio de su palabra y a través de la oración, para que obre su Espíritu Santo y nos lleve y nos guíe a toda la verdad. Bien, los invito para que participemos de cada actividad, de lo que estamos haciendo, de los estudios bíblicos, de la oración de madrugada, de las vigilias. Por favor, nadie puede decir que ha orado suficiente, nadie puede decir que ha leído la Biblia suficiente, porque de verdad, demasiado mucho no es suficiente, nunca es suficiente. Nunca usted puede decir ya oré bastante, nunca va a decir ya leí la Biblia bastante, porque de verdad que la necesidad cada vez más grande y más apremiante. El Señor Jesucristo dijo que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y también dijo, y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? Y que bueno, nosotros manifestamos la fe al haber creído en Él, pero para permanecer en esa fe necesitamos, óigame bien, la oración y la Biblia. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Jesús dijo, la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Velad
y orad para que no entréis en tentación. La única manera para entonces no entrar en tentación es a través de la oración, y la única manera para tener la fe de Dios es por medio de la palabra. Así que entonces, le repito, nada de esto se está haciendo por capricho, sino que todo esto es a lo que nos está guiando el Espíritu Santo, que es el que nos está pastoreando. Bien, entonces como iglesia nosotros tenemos establecido el orden de la enseñanza que se imparte desde este púlpito. Esto con el fin de guardar el corazón de la vasija de barro, del instrumento que el Señor está usando aquí, y también para poder entonces evitar que las personas que asisten piensen que porque Dios, que es Dios que habla a su espíritu, es que la persona que está aquí está diciendo eso porque se lo está hablando a usted. O sea, para evitar que usted diga, ay, claro, como él sabe que estoy pasando por esto, estoy pasando por lo otro, entonces me habló, me lo dijo fue a mí, eso lo dijo fue por mí. No, lo que pasa es que usted y yo debemos entender, la Biblia dice que Dios es Dios que habla, entonces hoy fijo Dios va a hablar a su espíritu. Lo que pasa es que usted no puede confundir y no puede llegar a pensar, para que usted no se confunda, y no llegue a pensar que es que yo le dije eso. Entonces para eso nosotros ya tenemos establecido el orden de la enseñanza que impartimos desde acá, para evitar eso. Bien, entonces el primer y el segundo domingo estudiamos sistemáticamente la Biblia, sin saltarnos ninguna porción, sino exponiendo todo lo que está escrito desde el Nuevo Testamento en el libro de Mateo. El tercer domingo estudiamos un aspecto teológico acerca de la voluntad de Dios, y el cuarto domingo, hoy es el cuarto domingo, aprendemos a rendir el culto desde el libro de Génesis. Cuando digo aprendemos a rendir el culto, estamos diciendo que vamos a aprender a servir a Dios. La palabra culto significa servicio. Servicio. Por eso también entonces a esto le llamamos el culto o el servicio. ¿Ve? Porque de esta manera aquí congregados, como el Señor Jesús nos enseñó, donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, y se pongan de acuerdo en cualquier cosa que pidan sobre la tierra, entonces Él nos dio mandamiento acerca de congregarnos. Y hoy entonces, al estar aquí congregados en el nombre de Jesús, estamos rindiendo culto, estamos sirviendo a Dios. Porque hoy, para que usted y yo sepamos, la forma en que el hombre sirve a Dios es por medio de la fe en su Hijo Jesucristo y en la obediencia a su palabra. La Biblia dice, Jesucristo dijo en la Biblia, el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es mía o del que me envió. Muchas personas hablan acerca de sana doctrina, pero para que usted pueda identifique la sana doctrina, usted debe saber que la sana doctrina es la que predica y enseña la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios, y la obediencia a su palabra. Esa es la sana doctrina. Entonces, bien, hoy vamos a aprender a rendir el culto desde el libro de Génesis, y los invito a ponernos de pie y vamos a leer allí en Génesis. Ya vamos en el capítulo 33. ¿Quién diría? 4 años después, ya vamos ahí en el capítulo 33. Hemos avanzado a pasos agigantados. 4 años después, ¿ve? Y con una sola vez al mes, y ya vamos en el capítulo 33 de Génesis. Bien, Génesis 33, del 1 al 20. Leamos juntos, despacio y con buena letra. Bien, alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas, y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y a sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron.
Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños y dijo: ¿quiénes son estos? Y él respondió: son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas y ellas y sus niños y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Y Esaú dijo: ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió: el hallar gracia en los ojos de mi señor. Y dijo Esaú: suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob: no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues con tanto favor me has recibido. Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él y Esaú lo tomó. Y Esaú dijo: anda, vamos, y yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo: mi señor sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños, hasta que llegue mi señor a Seir. Y Esaú dijo: dejaré ahora contigo la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo: ¿para qué esto? ¿Hallé yo gracia en los ojos de mi señor? Así vio Esaú aquel día por su camino a Seir. Y Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí, edificó cabaña para su ganado. Por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad. Y compró una parte del campo donde plantó su tienda de manos de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. Y erigió allí un altar y lo llamó el Elohé Israel. Vamos a orar. Vamos a pedir al Padre en el nombre de Jesús que abra nuestros ojos y nuestros oídos espirituales para que hoy nosotros podamos escuchar, entender y obedecer su voz. Que el Señor Jesús nos ayude para que nosotros podamos entonces tener su vida, la vida suya que está en su palabra, y por medio de ella tener la comunión con Él. Padre Dios, gracias en el nombre de Jesús por la verdad. Tu palabra es la verdad. Padre, yo clamo y te pido que abras tú, Señor, los ojos y los oídos espirituales de tu iglesia para que ellos puedan y escuchen hoy tu voz, la puedan escuchar y entender y obedecer. Derrama de tu Espíritu Santo, Señor, en esta hora para que todo velo, todo altivez, todo argumento, Padre, todo lo que quiera impedir que en el interior de ellos corran los ríos de agua viva, sea removido, sea quitado, Señor, ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, y te pido que unjas mis labios, derrama del aceite de la unción de tu Espíritu Santo sobre mí. Padre, dame esa palabra de vida eterna que hablar, Señor. Unge mis labios, Señor, y osa con poder, Señor, a tu Hijo como instrumento precioso en tus manos, para que, Señor, esa palabra que tú hablaste por medio de tu Hijo Jesucristo traiga la vida y la vida en abundancia a los que estamos aquí. Por amor a tu nombre, en el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Bueno, ¿pueden tomar asiento, por favor? Bien, cada 8 días nosotros estamos aquí porque conforme a lo que el Señor Jesús nos enseñó en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 17, versículo 3, donde dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo al que tú has enviado. Muchas personas entonces tienen el conocimiento acerca del Dios único y verdadero. Muchas personas saben que hay un Dios y muchas personas creen en ese Dios.
Y también saben que ese Dios creó el cielo y la tierra. Y también creen en ese Dios que creó el cielo y la tierra, pero que realmente la fe cristiana no consiste solamente en ese conocimiento. Para ser cristiano yo no puedo decir que soy cristiano porque creo que hay un Dios. Muchas religiones enseñan, óigame bien, y hablan acerca de que hay un Dios. Y también que ese Dios creó el cielo y la tierra. Pero los cristianos, además de tener ese conocimiento y esa fe en que hay un Dios y que creó los cielos y la tierra, somos los que conocemos y creemos que ese Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo a morir en la cruz y a derramar su sangre para el perdón de nuestros pecados. Esa es la fe que lleva hacia la vida eterna. No únicamente el conocimiento y el entendimiento de que hay un Dios y que creó el cielo y la tierra. Si usted y yo nos paramos allá afuera, le puedo garantizar que el 98% de esas personas que nos encontremos afuera creen en que hay un Dios y creen en que ese Dios creó el cielo y la tierra. No tienen problema. Pero entonces la diferencia entre ellos que no están rindiendo culto, que no están aquí este día, y usted y yo, es que ellos todavía realmente no han entendido que son pecadores, necesitan arrepentirse y necesitan creer en Jesucristo, en el Hijo de Dios, como el único y suficiente Salvador de sus almas. Esa es la diferencia entre ser cristiano y ser deísta. ¿Ve? La Biblia allá en el libro de Santiago dice, ¿crees tú que Dios es uno? Bien haces. Los demonios creen y tiemblan. Entonces esa fe, le repito, de creer que hay un Dios y que creó los cielos y la tierra, la Biblia dice que es la misma fe que tienen los demonios. Esa fe no es la que produce la vida eterna. La vida eterna es entonces, le repito, el creer en ese Dios que hizo el cielo y la tierra y que envió a su Hijo Jesucristo al mundo a morir y a derramar su sangre para el perdón de nuestros pecados. Bien, hoy vamos a adquirir conocimiento acerca de ese Dios, vamos a estudiar un atributo que nos ayude a conocerlo y a entenderlo. Hoy lo que vamos a aprender acerca de Dios es que Dios es nuestro pastor. Bien, ahí en el Salmo 23 donde comenzamos, vamos allí, por favor, en el Salmo 23, 1. Quiero que leamos el Salmo 23, el 1. Ahí ya lo encontraron. Ah, bueno, yo creí que este se lo habían quitado. Bien, entonces, Salmo 23, 1. Leamos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Bien, Jehová es mi pastor. La Biblia está diciendo que Dios es pastor, ¿verdad? Y entonces todo el mundo, cuando lee este salmo, le fascina. Pero lo que más comúnmente escucha uno solamente del salmo es el versículo 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando lo vemos de esa manera, óigame bien, Jehová es mi pastor, nada me faltará, entonces hay un problema, hay un inconveniente, que cuando un verso se saca de contexto, se convierte en un pretexto. Por eso les decía que nosotros debemos aprender a leer la Biblia. Hay muchas personas que entonces no leen como tal la Biblia en el contexto, sino que solamente se convierten expertos en parafrasear y recordar y memorizar un versículo. Y que por lo general, pues al fin y al cabo somos hombres. Y entonces que el primer versículo o lo que nosotros sacamos del contexto es que todo lo que nos conviene a nosotros. ¿Eh? Entonces aquí lo que nos queda claro es que
el Señor Dios Todopoderoso es mi pastor y nada me faltará. Entonces oye uno, ¿no? Tranquilo, el Señor es su pastor, nada le faltará y cuando hay necesidad y cuando, en fin, bien. Pero el punto aquí es que para decir que Dios es nuestro pastor y conocer que Dios es nuestro pastor, lo primero que entonces yo debo reconocer y ser es que yo sea su oveja. Que yo sea su oveja. Y esa es la parte que entonces a nosotros nos cuesta. Esa parte es la que nosotros no tenemos bien clara. Solamente tenemos claro que Él es el pastor, entonces Él es el que tiene que suplirnos todas las cosas, Él es el que tiene que darnos todo, Él es el que tiene que tener cuidado de nosotros, Él es el que tiene que, Él es el que tiene que, y Él es el que tiene que, y Él es el que tiene que. Entonces, el problema está ahí, en que es una relación de una sola vía. Él es el pastor y Él es el que tiene la obligación. Si sacamos ese versículo, entonces suena de esa manera. Pero si continuamos y no nos quedamos solamente ahí, vamos incluso hasta el 2, dice, en lugares de delicados pastos me pastoreará, junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Bien, cuando hablamos acerca de que Dios es el pastor, usted y yo debemos saber qué es ser un pastor. ¿Quién es un pastor? El pastor es el que guía un rebaño, el que guía al rebaño, el que guía a las ovejas. Entonces, hablar de que Dios es el pastor es decir, es sinónimo a decir que Dios es el que nos guía, que Dios es mi guía. Bien. Cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento que es todas las cosas que están escritas ahí, que es la sombra, nosotros podemos ver a Dios haciendo de pastor en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel. Todo lo que todo lo que está en el Antiguo Testamento es la sombra, es la parábola. No es la imagen misma de las cosas. Muchas personas dicen que la iglesia nació con Moisés en el desierto y el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no es la iglesia del Señor Jesucristo. El pueblo de Israel es la sombra, la parábola. Pero la iglesia del Señor Jesucristo nace en Pentecostés. En Pentecostés, el 15 de mayo, nosotros lo que vamos a celebrar es eso, el nacimiento de la iglesia del Señor Jesucristo cuando vino la promesa del Espíritu Santo. Pero en el Antiguo Testamento no vemos como tal la iglesia, sino la parábola, la sombra. Bien, entonces, a través del pueblo de Israel, nosotros podemos ver, cuando vemos la historia, del pueblo de Israel, podemos ver por qué aquí el salmista está diciendo, el Señor es mi pastor. Porque vemos que Dios es el que guía al pueblo de Israel. Dios es el que no solamente libra al pueblo de Israel de la esclavitud y de Egipto y de manos de Faraón, sino que una vez que los rescata en el desierto, los conduce, los pastorea y los guía hasta esa tierra, la cual Él les prometió. En Deuteronomio 8, vamos a Deuteronomio 8. Deuteronomio 8 o Deuteronomio 8 a partir del 1 vemos aquí el resumen de esa obra de pastoreo o de guía de Dios
para el pueblo de Israel durante su travesía por el desierto. Dice, Moisés ya despidiéndose del pueblo y están a punto de entrar a la tierra prometida, dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que vivas y seáis multiplicado y entráis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Entonces ve, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años. Aquí puede decir entonces, y te acordarás de todo el camino por donde te ha pastoreado Jehová tu Dios, por donde te ha guiado Jehová tu Dios. Entonces por eso el salmista dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Por qué lo dice? Porque él puede y ve entonces a Dios guiando al pueblo de Israel durante 40 años por el desierto. Mire, si es entonces ser pastor en tierra fértil, no hay problema. Si es ser pastor en un lugar que sea un valle, en una vega, donde hayan pastos y aguas abundantes, entonces, pues, ¿usted cree que la labor de un pastor en un lugar donde hayan buenas tierras, buenos pastos, buenas aguas, es igual de loable a la labor de un pastor en el desierto? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque es que en el desierto sí, la comida es escasa, el agua es escaso. O sea que te la tiene que jugar bonito. Un pastor de los que pastorean esas cabras y esos animales en el desierto es un hombre demasiado sabio, demasiado conocedor, con muchísimas más capacidades que cualquier otro tipo de pastor. Bien, a eso se está refiriendo David cuando está diciendo que él es su pastor, porque reconoce entonces la guía de Dios en su vida a través de su palabra todo el tiempo desde, óigame bien, cuando lo sacó con mano extendida de la tierra de Egipto. Y aquí Moisés les está recordando y dice que entonces los llevó por 40 años por el desierto y los afligió para probarlos, para saber lo que había en su corazón y si habías de guardar o no sus mandamientos. Cuando usted y yo vemos que Dios va a sacar al pueblo de Israel, cuando saca al pueblo de Israel, de Egipto, entonces hay un camino que es un camino más corto para llegar de Egipto a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Pero Dios dice que no va a llevar al pueblo por ese camino, sino que los va a llevar entonces por el camino que es más largo, por el camino del Mar Rojo, por el camino del desierto. ¿Para qué? Dice entonces aquí, para probarlos y saber qué era lo que había en el corazón de ellos. Cuando vemos todo esto aquí, lo que usted y yo debemos simplemente es aplicarlo, a nuestra propia vida, a como iglesia hoy en día, porque ese pueblo de Israel, muchas personas creen que cuando llegan a la vida de fe, cuando creen que se arrepienten y creen en Jesucristo, sus pecados, todo como tal, óigame bien, se solucionó. Todo entonces pare de sufrir. Ya comenzaron entonces las cosas buenas, viejas ya pasaron, ahora todas nuevas son hechas.
y que entonces ahora toda es una vida perfecta y no es una vida es una vida sin sufrimiento, es una vida sin dolor, es una vida buenísima. Pero miren cuán equivocados estamos, porque cuando venimos y nos arrepentimos y creemos en Jesucristo, literalmente es cuando hemos sido rescatados de Egipto y de mano de Faraón. Pero que de ahí comienza ¿qué? La peregrinación por el desierto. Hoy la iglesia, todo y cada uno de nosotros, ese tiempo hasta que seamos cortados de este mundo, significa la peregrinación por el desierto. Entonces, para hablar, óigame bien, de que Él es nuestro pastor, nosotros nos debemos dejar guiar por Él. Pero que precisamente, óigame bien, no vemos a Dios guiando al pueblo de Israel por el camino ¿qué? Por el camino fácil. Por eso Jesucristo dijo claramente, entrad por la puerta angosta, porque angosto es el camino que a la vida conduce y ancho el que a la perdición lleva. Claro que sí. Estar en la iglesia y caminar la vida de fe es escoger el camino angosto, el camino largo, el camino por el desierto. Pero nosotros finalmente el camino que el mundo nos ofrece siempre es el camino corto. Hágalo más fácil, hágalo de la manera en que el menor esfuerzo y más rápido vea resultados. Pero no ese es el camino de Dios. Dice claramente que entonces lo llevó durante 40 años por el desierto para afligirte y probarte, para saber lo que había en tu corazón. Porque lo que Dios entonces quiso con el pueblo de Israel y quiere hoy en día con cada uno de nosotros es que en el desierto nuestro corazón quede expuesto, no precisamente delante de Él, porque Él dice claramente que conoce todas las cosas, sino que nuestro corazón quede manifiesto delante de nosotros mismos. Que cada uno de nosotros nos demos cuenta por sí mismos si realmente, óigame bien, hemos creído y hemos entendido que Él es Dios bueno, Dios de misericordia, Dios de amor y Dios de bondad, porque nos ha dado todas las cosas que le hemos pedido, porque tenemos toda la felicidad de este mundo, porque en nada de lo que hacemos nos va mal. ¿Sí? O porque simplemente nos hemos arrepentido y le hemos pedido perdón y por la fe en su Hijo Jesucristo, nuestros pecados fueron y son perdonados. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Por eso es que entonces Dios nos lleva por el camino de aflicción. Por eso es que Dios nos lleva, porque todo el tiempo es para probar, para que usted y yo nos demos cuenta lo que hay en nuestro corazón. Si realmente usted y yo estamos buscando y estamos agradecidos y estamos escuchando la voz de Dios y estamos caminando con Dios, porque Él envió a su Hijo al mundo y murió en la cruz y derramó su sangre para nuestro perdón, y eso es lo más grandioso, lo más maravilloso para nosotros, o si es porque realmente entonces hemos retenido y hemos recibido, buscamos y tener y recibir toda la felicidad, todo el bienestar en este mundo. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Dios es el pastor, pero el pastor, óigame bien, le repito, es al que la oveja entonces es el que se deja guiar y es el que se deja llevar. Si la oveja coge por otro camino, no reconoce la voz del pastor, entonces no es su pastor. Y entonces el camino por donde nos está llevando el Señor es por el camino estrecho. Es por ese camino estrecho, porque todo el tiempo, durante ese camino, entonces dice la Biblia que Él lo que está haciendo es probando nuestro corazón, para saber si realmente entonces nosotros le estamos amando y estamos agradecidos con Él, no por las cosas que estamos viendo, sino por las cosas que no estamos viendo, porque por fe vivimos y no por vista,
porque entonces nosotros estamos heredando la fe de Abraham. Dice la Biblia que creyó Abraham a Dios, al cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran, como si fuesen. De igual manera, ahora entonces nosotros también vivimos con un corazón lleno de gratitud, bien agradecidos con el Señor por la fe que tenemos en lo que con nuestros ojos no hemos visto y no vemos. Que no vimos a Jesucristo morir, no vimos a Jesucristo resucitar, no lo vimos derramar su sangre, pero tenemos la paz, porque sabemos que por medio de Él nuestros pecados fueron y son perdonados. Tenemos la comunión sin miedo, sin temor, nos arrodillamos y llamamos a Dios Padre. Y que eso es lo más grandioso y lo más maravilloso, que eso nada ni nadie en este mundo nos lo puede ofrecer. No nos lo puede ofrecer el camino ancho, no nos lo va a ofrecer el camino bueno, sino que es en medio de esa aflicción, en medio de esas circunstancias, de esas pruebas, donde nuestro corazón está siendo circuncidado, para que entonces de una vez y por todas entendamos que Él es Dios bueno. Y nos lo manifestó al enviar a su Hijo al mundo. Continúa y dice en el 8:3, y dice: y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solamente de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. En el desierto, Dios al pueblo le dio a comer maná. La palabra maná significa, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Cuando ellos lo vieron, todo el mundo dijo, ¿qué es esto? ¿Y sabe por qué le pusieron maná? Porque, ¿qué es esto? Que no sabe a nada, que no tiene gracia, que no tiene gusto de nada. ¿Qué es esto? Pero esta cosa, ¿qué es? O sea, miren, no sabe a nada, no tiene sabor de nada, no tiene gusto de nada. Y usted los va a ver entonces que estaban después, reniegan del maná. Porque, ¿qué es esto? Si no sabe a nada. No sabe a nada, no tiene gusto de nada. No lo podemos identificar con nada de lo que nosotros conocemos, de lo que nosotros hemos probado. Ellos no sabían qué era eso, pero la cosa era que eso los sustentaba y los mantenía. De igual manera ocurre hoy en día. Porque nosotros, como no conocemos qué es esto que me está pasando, pero ¿qué es esto? ¿De dónde será que me está llegando? ¿De dónde será que me viene? Pero comprenda, lo está sustentando, lo está alimentando, porque lo está enseñando a que usted entienda que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, que usted y yo estamos sustentados por medio de la fe en Jesucristo. Porque usted y yo por medio de la fe en Jesucristo, aunque, óigame bien, perdamos todas las cosas de este mundo y no alcancemos todas las cosas de este mundo, si hemos logrado y hemos obtenido todas las cosas y las bendiciones de la vida eterna. Y ese es el problema. Porque cuando estamos comiendo maná, entonces, ¿qué es esto? ¿Pero qué situación tan dura? ¿Pero por qué será que todo me sale al revés? ¿Por qué será que, qué es esto? Y entonces renegamos. Pero entienda, mire, discierna, así como el pueblo de Israel, eso era lo que los mantenía vivos en la carne, pero entendiendo que era la dependencia de Dios. De igual manera ocurre con la iglesia, con nosotros, hoy en día, cada uno de nosotros. Simplemente debe entender cómo es que el pastor, por dónde es que el pastor, que Dios es el pastor y es por donde Él nos lleve, que es por donde Él diga, como Él diga. Bien, dice el 4, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Deje de quejarse, le dice Moisés, deje de quejarse. Mire,
No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Todo en esta vida es pasajero. Todo es pasajero. A mí me da mucha risa porque yo también incluso lo hacía. Y todos nos quejamos de porque el tiempo pasa tan rápido y todo el mundo se queja de que el tiempo no alcanza y que todo el mundo, yo también me quejaba, ya hoy en día no, porque yo hoy más bien le doy gracias a Dios que el tiempo pasa. ¿Se imagina que no pasara el tiempo? Ay, mi madre. No podríamos sobrevivir si no pasara el tiempo y si no pasara tan rápido. Cuando nos estamos comiendo un cable pelado, ustedes saben, cuando nos estamos comiendo ese cable pelado, cuando estamos caminando por ese camino angosto, imagínense que no pasara el tiempo. ¿Quién pudiera aguantar? ¿Quién resistiría? Entonces sí, miren, no nos quejemos porque sí, nos ha traído y nos trae por ese camino, pero sin embargo, siempre el Dios de consolación nos consuela y todo el tiempo, cuando todas las cosas están adversas, cuando todas las cosas están mal, el Señor solamente como Él puede y sabe hacerlo, trae consuelo a nuestras vidas y nos sustenta. Y cuando usted y yo pensamos que ya no damos más, cuando usted y yo ya no he hecho, entonces vemos como un bálsamo su bondad, su misericordia, su amor. Algo pasa, algo se mueve y entonces otra vez parece que nada hubiera pasado, parece que nada. Entonces dése cuenta, no se ha desgastado su vestido ni su pie se ha hinchado. No nos quejemos tantos, por favor. Él es el pastor, nada nos faltará. Pero es en ese contexto, mi hermano, es en ese caminar, no por donde el pastor nos lleva, no por donde a usted y a mí nos da la gana, porque entonces Él no es el pastor del que no es su oveja. Y Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz, escuchan mi voz, o sea, obedecen mi voz. Bien, y entonces dice el 5, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Ay, no, ese Dios no nos gusta. Dios es amor, pastor. Pastor, Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero es fuego que consume, que no tiene de ninguna manera por inocente al culpable. La Biblia en Salmos 119, 160 dice, la suma de tu palabra es la verdad. En el Antiguo Testamento, usted y yo conocemos que Dios es fuego consumidor. Vaya, mire, a ver, pregúntele al pueblo de Israel si Dios es amor. Vaya, pregúntele a los judíos a ver si ellos le dicen que Dios es amor. Vaya, pregúntele a un judío a ver si Dios es amor. ¿Cuántas veces lee usted en el Antiguo Testamento Dios es amor? ¿Cuántas veces ha leído en el Antiguo Testamento que Dios es amor? En ninguna parte. En ninguna parte. La Biblia dice en el Nuevo Testamento que Dios es amor. La suma de tu palabra es la verdad. Dios es fuego que consume y no tiene por inocente al culpable, pero que al que se arrepiente y cree en su Hijo Jesucristo, lo perdona y lo hace hijo suyo. Esa es la Biblia. Ahí están. Esos son los dos pactos. El Dios que es justo y no tiene por inocente al culpable, que es fuego consumidor, usted lo conoce y yo lo conozco en el Antiguo Testamento. Y el Dios que es de amor y es de misericordia y de bondad, que nos perdona y enviando a Jesucristo al mundo, lo conocemos en el Nuevo Testamento. Y así vivimos. Ni a derecha ni a izquierda. No solamente enseñamos que Dios es juicio, que es fuego, pero tampoco enseñamos que solamente es Dios, es amor, y entonces no importa, haga, viva y tranquilo, que no se preocupe, que Él es amor. Y por el contrario, entonces ni se mueva, ni haga, ni mire, porque está ahí para fulminarlo. Todos los extremos son malos, sino sin desviarnos, ni a derecha ni a izquierda. No olvidamos su misericordia, no olvidamos su amor, pero no cogemos su misericordia y su amor como ocasión para pecar. Eso es lo que nosotros debemos ver. Bien, ahí entonces, ¿dónde estábamos? Ahí en... que ese Dios no, porque reconoce que como el Padre que castiga
a su hijo, Deuteronomio 8, perdón, dice: reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Está poniendo el ejemplo claro. O sea que cuando se acuerda que los niños, así que no, como son niños, cuando uno los castiga, dicen que lo primero que dicen es que mi papá no me ama, porque si me amara no me hubiera pegado, si me amara no me quitaría el Nintendo, si me amara, pues entienda, más bien porque lo ama es que lo hace. Y el engaño hoy en día, ay sí, mi papá sí me ama, lo deja hacer todo lo que quiere, no le pega, no lo regaña. Ese es el error. Aquí está diciendo, así como el padre que ama a su hijo, ¿qué dice que lo hace? Lo castiga, lo castiga. Dice: guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Porque Jehová tu Dios te introduce en buena tierra, tierra de arroyos, aguas, fuentes y de manantiales que brotan vegas y montes, tierra de trigo y de cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. ¿Cuál es esa buena tierra? El cielo. Qué bonita esperanza tenemos. Sí sabe para dónde vamos, ¿no? Entonces, ¿por qué no se anima? ¿Por qué más bien entonces cuando llega ese momento de aflicción y cuando llega ese momento de tristeza, no se olvide que gracias a Jesucristo y a la sangre que Él derramó, vamos para el cielo, que vamos es para este lugar? Esa tierra, esto no está aquí. Jesucristo dijo: mi reino no es de este mundo, mi reino no es de aquí. Esa tierra es la tierra prometida que hoy, a la cual nosotros estamos caminando. Esa es la promesa que estamos aguardando de Él, la vida eterna. Y hacia esa vida eterna nos está pastoreando hoy el Señor Espíritu Santo. Por eso dice: si oyes hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Porque hoy es el Espíritu Santo el que nos lleva, el que nos guía hacia esa promesa, alcanzar esa vida eterna. Esa promesa, todo lo que está aquí, usted y yo debemos entender, es realmente la parábola, la sombra de lo que es el cielo. De que allí es donde está nuestro lugar de reposo eterno junto a Dios, donde no hay lágrima, donde Dios mismo, dice la Biblia en Apocalipsis, léanlo, enjugará toda lágrima, que allí no habrá llanto, que allí no habrá dolor, que ni siquiera hay necesidad del sol ni de la luna, porque el Señor mismo les dará la luz y les será por lumbrera. Todas esas promesas maravillosas es las que usted y yo debemos aguardar en nuestro corazón. Necesitamos llevarlas, porque de eso es que está hablando el Salmo completo. No quedarnos solamente, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Yo le solté eso a Dios, yo le entregué esas circunstancias, yo le entregué a Dios mis hijos, yo le entregué a Dios a mi esposo, yo le entregué a Dios, sí. Cada uno, el Señor Jesús dijo muy clarito: el que quiera ganar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Y de esa manera, entonces, cuando vemos el Salmo completo, entonces nuestra óptica cambia, porque vamos otra vez allí al Salmo 23, a ver si es igual el resumen que está diciendo David o no, a lo que acontece con la vida de cada uno de nosotros hoy en día. Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Sí se acuerda qué dijo el Señor? Venid a mí todos los que estén cansados, que yo los haré descansar. Él es nuestro pastor y nos ha guiado hasta ¿qué?
hasta el arrepentimiento para la fe en su Hijo Jesucristo, como el único y suficiente Salvador de nuestras almas. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Jesucristo dijo: el Espíritu Santo enviado del cielo, el cual el Padre os enviará en mi nombre, Él les enseñará y les recordará todo lo que yo les he dicho. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán el aliento. Tu palabra y el Espíritu Santo me infundirán el aliento. Pero ¿dónde estamos? En valle de sombra de muerte. Esto es nuestro peregrinar aquí, por el valle de sombra de muerte. No es que entramos ya en la tierra prometida. No se equivoque, que ese es el problema, ese es el engaño, que estamos pensando que entonces ven a Cristo y para de sufrir. No. Entonces comience a sufrir. No, entonces es ya la vida como todos la vivimos, porque es que el punto es que cuando nos hacemos cristianos, entonces nos volvemos hipersensibles. Entonces ahora todo nos incomoda y todo parece que nos pasara a nosotros, pero no se engañe, a los demás también les pasa. Las circunstancias están para todo el mundo, porque Dios no hace acepción de personas. Le pasa a usted, me pasa a mí y a todos nos pasa. Miren, hay 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Y esa es la vida de todos los seres humanos. Hay momentos felices y hay momentos menos felices. Pero que cuando usted y yo entonces tenemos la fe en Jesucristo, tenemos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento humano, podemos en los momentos difíciles decir gracias Dios. Y en los momentos fáciles, pues también gracias a Dios. De esa manera, pero estamos en el valle de sombra de muerte, nadie nos engañe, solamente que su vara y su cayado, su palabra y el Espíritu Santo, ella es la palabra y el Espíritu Santo son los que nos están guiando. Dices: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Claro que sí. Jesucristo dijo: entonces, comed y bebed. Ahora nosotros estamos sentados a la mesa y el que come mi carne y bebe mi sangre no tiene hambre ni sed jamás. Pero alrededor, entienda, está la corriente de este mundo, está Satanás, están los ángeles caídos, están los demonios y todos ellos están haciendo y están procurando que arrebatarnos la bendición, quitarnos el pan, quitarnos el vino, hacer que nos paremos de la mesa. Ahí están: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores y unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esa es la promesa maravillosa, que nunca se apartarán de nosotros el bien y la misericordia. Pero, le repito, el bien no es siempre desde la óptica que nosotros estamos viendo lo que es el bien. La Biblia dice claramente que el bien es la vida, la bendición, y la misericordia es el perdón. Y que eso que está diciendo ahí es que por donde nos guíe ese pastor, siempre no va a ser que nos falte la bendición de Dios, la que enriquece y no añade tristeza. La bendición de Dios, que es que usted y yo, nuestro corazón permanezca circuncidado delante de Él y reconozcamos que Él es Padre bueno, Dios de misericordia, de amor y de bondad, que nos perdonó. Que estando nosotros muertos en pecados y delitos, envió a su Hijo al mundo a morir en la cruz y a derramar su sangre para nuestro perdón. Y entonces, por fin, llegaremos ¿dónde? Y en la casa de Jehová moraré por largos días.
nuestro destino es el cielo y Él es el pastor, pero Él tenemos que escuchar su voz porque nos quiere llevar y por donde nos lleva, le repito, es el camino para la vida eterna. Allá es donde nosotros tenemos que pensar, allá es donde nosotros tenemos que añorar estar. Bien, en la prédica hoy vamos allí nuevamente a Génesis 33, donde comenzamos y vamos a ver de qué está hablando y qué relación tiene con lo que estamos aprendiendo hoy. Aquí otra vez hemos venido estudiando acerca de Jacob y Esaú. Cuando hablamos acerca de Jacob y Esaú, muchas veces uno escucha acerca de doctrinas y teologías de error con respecto a Jacob y Esaú. ¿Por qué? Porque entonces hablan y enseñan acerca de una teología de la predestinación. De la predestinación como entonces en materia de que ellos dicen, ella se salva, él se pierde. Él se salva, él se pierde, ella se pierde. Porque Dios ya tiene predestinado a los que se van a salvar y ya Dios tiene predestinados a los que se van a condenar. Y usan, óigame bien, a Jacob y a Esaú para hablar acerca de esto. Bien, ¿dónde lo hacen? Vamos, ¿de dónde se pegan? ¿De dónde se agarran? Vamos a Romanos. Porque el problema con las doctrinas es eso, no ven la Biblia como un todo, sino que la ven de manera aislada y sacan un verso de todo el contexto para apoyar entonces lo que a ellos les parece que dice la Biblia. En Romanos, ¿qué dije? No dije, 9. Vamos a mirar. Romanos 9, en el capítulo 9, dice, porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se les dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Óigame bien, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Bien, les decía que basado en esto, es de lo más fuerte que hay teologías de predestinación para hablar en cuanto a la elección de Dios. Porque vea, no habían hecho aún ni bien ni mal, pero ya se dijo, el mayor servirá al menor. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Pero el punto aquí es que es la falta de entendimiento, porque todo lo que está en el Antiguo Testamento, mire conmigo allí en Zacarías rápido, por favor, vamos a Zacarías, Piedras del Río, en Zacarías, Piedras del Río. ¿Sí era Zacarías o dónde era Zacarías? Sí, Zacarías, ¿dónde está Zacarías? ¿Dónde? A ver, hay que buscarlo rápido porque al parecer el tiempo alcanza, pero mentiras. Es un traicionero, después no alcanza. Zacarías 3. Zacarías 3, el 8. Aquí está hablando el ángel de Jehová a Josué, al sumo sacerdote en esa época. Y dice, escucha pues ahora Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos.
he aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Son varones ¿qué? Simbólicos. Todo lo que hay en el Antiguo Testamento son cosas simbólicas, o sea que representan algo. Y Jacob y Esaú representan la obediencia a Dios. Jacob y Esaú representa la desobediencia a Dios. Ese es el punto. Jacob no es una persona, un hombre malo. No vemos a Jacob siendo un hombre malo. Mírelo aquí en el encuentro. ¿Qué está haciendo con su hermano? Llorando con él, besándolo. Lo perdonó, no hay problema, manito, venga, lo salió a recibir con gente y todo, no vio con comitiva, con 400 hombres. Buena gente. Pero ¿cuál es el problema de Esaú? Pues que Esaú cambió su primogenitura por un plato de lentejas. Porque Saúl, óigame bien, fue un profano. La Biblia dice claramente allá en Hebreos 12, vamos allí para que veamos. Uy, esa palabra profano, qué feo. Es una gente mala, un hombre malo, por eso Dios no lo quería. Entonces Dios no quiere a los hombres malos. Y los malos entonces no. Los Hebreos 12 dice, a partir del 12, les he dicho que los títulos que están en la Biblia muchas veces no concuerdan, por eso no nos debemos fiar de ellos. Pero en este caso sí está muy inclusive. En este caso sí le pegaron. Ese caso dice los que rechazan ¿qué? Bueno, entonces si quieres saber qué significa profano. ¿Qué significa profano? Que rechaza, muy bien, este muchacho sí. Que rechaza la gracia de Dios. Esaú es un profano, aquí dice la Biblia, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Esaú rechazó la gracia de Dios. Esaú rechazó la primogenitura. No es que Dios en su preelección haya hecho algo, sino que Esaú representa entonces esa cantidad de hombres que utilizan su voluntad para escoger la muerte. Porque Dios dice en su palabra, pongo camino de vida y de muerte, camino de bendición, camino de maldición, camino de vida, camino de muerte, camino de bien, camino de mal. Pues entonces en la palabra están ejemplos, están representados los dos, el que escoge la vida y el que escoge la muerte. Jacob escoge la vida, Saúl escoge la muerte. Esa es la realidad de lo que está enseñando la Biblia. Esaú no es un hombre malo, ni es aborrecido por Dios, por su ética, por su moral, por su comportamiento, sino ¿por qué? Porque entonces desechó la gracia de Dios. ¿No ve que esa primogenitura de la que habla la Biblia era darle el privilegio de que de su descendencia viniera el Mesías, el príncipe salvador, el Cristo? Y lea en Mateo o en Lucas, genealogía de Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David, hijo de Isaac, hijo de Jacob. No dice hijo de Esaú, porque el privilegio de estar ahí, Jacob lo cambió por un plato de lentejas. Esaú lo cambió por un plato de lentejas. Entonces no nos dejemos engañar, no existe una predestinación como tal, sino que solamente existen hombres que aprecian la gracia y tienen por sublime la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, no importando las circunstancias. Pero como Esaú tenía hambre, entonces dijo, ¿para qué me sirve la vida de la carne? Digo, ser primogénito, tener la bendición eterna si pierdo la bendición de la carne. ¿Sí?
¿Se acuerdan que él estaba con hambre y se quería morir y dijo, pero ¿para qué me sirve ser el primogénito? O sea, ¿para qué me sirve heredar la vida eterna si pierdo la vida de la carne? Ese es el plato de lentejas que usted y yo debemos tener en cuenta, que está servido a disposición de todos nosotros. Cambiarnos la vida eterna por saciar la necesidad de las cosas de aquí, por alcanzar las cosas de aquí, por tener las cosas de aquí. Pero ¿para qué la vida eterna si yo todavía ni siquiera creo y estoy persuadido de que exista una vida eterna? ¿Ve? Ese es el punto. Por eso no viven por el Espíritu, sino viven por la carne, porque siempre están pensando en las cosas de la carne, en las cosas de aquí, porque no están seguros que haya algo allá. Entonces no se la juegan. ¿Para qué vida eterna? Si lo que necesitamos es la comida de aquí, si lo que necesitamos es las cositas de aquí. Entonces Esaú es esa y representa eso. Esaú no tiene problema en cuanto a la ética ni a la moral, es un hombre correcto, ética y moralmente correcto, solamente que desprecia todo lo que tiene que ver con las cosas espirituales, con las cosas eternas. Es un profano, es uno que desecha la gracia de Dios, el perdón de los pecados y la salvación y la vida eterna por medio de Jesucristo. Esaú lo rechazó. Bien, aquí vemos finalmente que se encuentran Esaú y Jacob por fin, y que viene Esaú y saluda a su hermano, lo recibe, pero si ven cómo es Jacob, miren a Jacob. Entonces Jacob pone todos los hijos delante de él para que vea, ¿sí ve? Para que vea todo lo que tiene para hacerle alarde, ¿no? Porque cuando Jacob se fue de allí, ¿con qué se fue? Nada, no llevaba nada, solamente lo que llevaba puesto. Pero ahora Jacob le permite Dios mostrarle a Esaú, al profano, óigame bien, la verdadera bendición de Dios, la que enriquece y no añade tristeza. Mire, le quité la primogenitura, me fui sin nada, le dejé todas las cosas de aquí y sin embargo, mire, Dios me proveyó, Dios me sustentó y le pasa todo, esposas, hijos, ganado y toda la bendición de Dios se la pasa por la carita a Esaú, para que se dé cuenta a qué fue lo que le dijo no. ¿Ve? Por las cosas de aquí, cambió las de allá, pero resulta que Jesucristo les dijo, busquen las de allá, que las de aquí les serán añadidas, pero si se enfrasca en las de aquí, entonces ni las de aquí ni las de allá. ¿Ve? ¿Por qué? Porque entonces mire que caminó y entonces Jacob, vean que Esaú le dice a Jacob, vamos conmigo, camine que yo lo llevo. ¿Y sabe para dónde iba Esaú? Para Seir. ¿Y sabe qué significa Seir? La tierra de los malditos, la tierra de maldición. Seir, en los montes de Seir. Mire allí en Isaías, ¿en qué? Ay, este no era Jeremías, no era Isaías, entonces era Zacarías y no era, entonces era Ezequiel. En Ezequiel 35, ya casi terminamos, media horita más. Ezequiel 35. Ezequiel 35:1 dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro hacia el monte de Seir y profetiza contra él y dile, así ha dicho Jehová el Señor, aquí estoy yo contra ti, oh monte de Seir, y extenderé mi mano contra ti y te convertiré en desierto y en soledad. De ahí para allá lean en casa porque ya no alcanza el tiempo para que usted vea. Entonces, Esaú le dice a su hermano,
óigame bien, venga, siga el camino mío, vámonos para la maldición, para que, óigame bien, desobedezca a Dios. Y eso es lo que usted y yo tenemos que entender. Cuando tenemos la primogenitura, el mundo, el ángel, los ángeles caídos, los demonios y nuestra propia carne, lo que nos están diciendo es que coja para seguir, camine para allá, para la desobediencia. Pero Jacob, ¿sí ve cómo es Jacob? Mire cómo es Jacob, Jacob es tremendo. Le dice, no, siga usted adelante, yo voy detrás. Y entonces le dijo, no, pero le dejo los 400 hombres. No, ¿para qué? No se moleste. Lléveselos con usted, que yo no quiero nada con la desobediencia. Cortemos de una vez por todas con todo lo que tenga que ver con la desobediencia. Vaya usted, tranquilo, que yo voy aquí. Y cuando entonces Saúl se fue, le cambió el camino. Se fue para Siquem. Siquem es muy simbólico, porque Siquem significa la tierra de la promesa, de la esperanza, de la bendición. Cuando usted vea, entonces, Abraham en Canaán, al primer lugar donde llegó fue a Siquem. En Siquem es donde Jacob plantó su tienda. En Siquem es donde enterraron los huesos de José. En Siquem es donde legislaron los primeros jueces. Y en Siquem fue donde Jesús se encontró con la mujer samaritana. Es allí. Todo está ocurriendo en Siquem. Siquem es el camino de la bendición, el camino a la obediencia a la palabra de Dios, el camino de la fe, para donde caminó Jacob con su bendición. Pero que ahí está. Ahora entonces, el que le está ofreciendo el plato de lentejas, se invirtieron los papeles. Esaú le está ofreciendo el plato de lentejas a Jacob, pero Jacob, mire, no dice así, no dice mal, dice, mire, no vaya a decir que dice groserías, dice así, no se comió el plato de lentejas, le dijo, no, siga usted por su camino, que yo por aquí, que es mejor. De esa manera, óigame bien, nosotros ya hemos, con la fe en Jesucristo, al creer en su Hijo, en el Hijo de Dios, hemos hallado el camino. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y por medio de esa fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios, estamos sirviendo a Dios, porque eso es lo que Dios manda hoy a todos los hombres, que se arrepientan y crean en el que Él envió al mundo. Pero que no debemos entonces solamente quedarnos en hallarlo, sino que usted y yo debemos entender. Aquí la cosa es permanecer en esa fe, permanecer en ese camino. Jesucristo dijo, velen y oren para que no caigan en tentación. O sea, estemos así, vea, discerniendo en todo tiempo. ¿Por qué? Porque ese plato de lentejas que tal vez nos están ofreciendo o nos estamos comiendo, lo que está haciendo y va a hacer es sacarnos del propósito de Dios, quitarnos la primogenitura, desviarnos del camino, torcernos y no llegar a Siquem, sino irnos para Seir. Seir es Edom, la tierra de Edom, y tiene ese nombre por Saúl, porque las cosas que él se comió, dice que era un potaje rojo, el plato de lentejas. Eso fue lo que se comió Saúl y eso fue lo que hizo cambiar su primogenitura. Y ese es el hombre que usa su voluntad que Dios le dio para desechar la gracia. Y Jacob es el hombre que utiliza la voluntad que Dios le dio para recibir y permanecer en esa gracia. Bien, vamos a orar y vamos a pedir al Padre en el nombre de Jesús que nos ayude para que nosotros podamos prestar nuestro servicio al Dios único y verdadero, creyendo en su Hijo Jesucristo, al que Él envió al mundo,
como el único y suficiente Salvador de nuestras almas, y obedeciendo y haciendo su voluntad, oyendo sus palabras y poniéndolas por obras, permaneciendo en esa gracia y teniendo esa gracia como sublime, para que entonces la bendición de Dios, la que enriquece y no añade tristeza, sea reposando sobre cada uno de nosotros, para que nosotros podamos ser pastoreados por el Espíritu Santo y alcancemos esa vida eterna, esa tierra prometida, el cielo de los cielos, el trono de Dios, la gracia infinita. Oremos. Padre Dios, gracias en el nombre de Jesús por la verdad, tu palabra es la verdad. Yo oro pidiéndote, Señor, que abras los oídos espirituales de tu iglesia para que escuchen la voz de tu Espíritu Santo, Señor, para que no se aparten a derecha ni a izquierda, Señor, para que no se queden en el camino, Señor, para que no importa cómo se disfrace, se disimule ese plato de lentejas, Señor, ellos estén atentos, Padre, bueno, y puedan discernir entre el bien y el mal. Ayuda a la iglesia, Señor, para que crezca, Señor, espiritualmente, en la gracia infinita, en el perdón por la fe en tu Hijo Jesucristo y la obediencia a su palabra, que puedan, Padre Celestial, permanecer, Señor, de rodillas hasta el fin, Padre. Yo clamo pidiéndote que todos y cada uno, Señor, a pesar de la lucha, de la prueba, las circunstancias, Señor, con todo su corazón permanezca en la fe en tu Hijo Jesucristo, Señor, hasta el fin. Dios glorioso y maravilloso, obra con tu Espíritu Santo, pastorea, Señor, tu iglesia, gobierna tu iglesia, Señor. Obra con poder y gloria, por amor a tu nombre, yo te lo pido, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, que todo tu bien, tu favor, tu misericordia, tu amor y tu bondad, la bendición tuya, la que enriquece y no añade tristeza, sea reposando sobre todos y cada uno de ellos. Que el amor profundo del Padre, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y que la comunión de su Espíritu Santo sea sobre todos y cada uno de ustedes. El Señor les bendiga.